Hola, hoy quiero resolver un segundo problema del tema de movimiento de proyectiles. Un problema que he elegido del libro de Resnick. Voy a leer el problema y luego lo resolvemos aquí. Lo que dice el problema es lo siguiente. Usted arroja una pelota a una velocidad de 25.3 metros por segundo y un ángulo de 42.0 grados arriba de la horizontal, directa hacia una pared como se muestra en la figura. La pared está a 21.8 metros del punto de lanzamiento. La pregunta A es la siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire antes de que golpee a la pared? La siguiente pregunta es, ¿a qué distancia arriba del punto de salida golpea la pelota la pared? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad cuando golpea la pared? Y por último nos pregunta, ¿ha pasado el punto más elevado de su trayectoria cuando la golpea? Ese es el problema. Bien, lo vamos a ir resolviendo aquí cada una de las preguntas. Entonces, lo primero que nos pide el problema es ¿cuánto tiempo estuvo la pelota en el aire antes de que golpee a la pared? Bien, lo que hay que saber aquí es que aquí el movimiento que va a describir esta pelota es un movimiento parabólico. Y recordar que un movimiento parabólico se compone de dos movimientos. Uno horizontal, que es rectilíneo uniforme, y uno vertical, que es rectilíneo uniformemente acelerado bajo la acción de la gravedad de la Tierra. Bien, el tiempo que tarda la pelota en llegar a la pared lo podemos en este problema en particular obtener a partir de la parte horizontal del movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es rectilíneo uniforme, entonces la ecuación que lo rige es que x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, esa es la componente en x de la velocidad inicial, por el tiempo. Nosotros tenemos la x, tenemos la velocidad inicial, tenemos el ángulo, podemos entonces hallar el tiempo. Entonces el tiempo lo vamos a obtener como x entre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, en este caso, 21.8 dividido entre la velocidad inicial, que es 25.3, y eso multiplicado por el coseno de 42.0 grados. Lo que nos dé ahí, eso va a ser el tiempo. O sea, el tiempo es igual a 21.8 y vamos a hacer primero ese denominador. Entonces tenemos el coseno de 42, eso lo vamos a multiplicar por 25.3 y el denominador nos da 18.8. Entonces hacemos ese cociente y el tiempo va a ser 21.8 entre 18.8. Y el resultado es 1.1595, digamos 1.16 segundos. Ese es el tiempo que tarda la pelota desde que sale hasta que golpea la pared. Bien, está hecha entonces la primera parte. Vamos a hacer la segunda parte. En la segunda parte el problema lo que nos dice es lo siguiente. ¿A qué distancia arriba del punto de salida golpea la pelota la pared? O sea, nos está pidiendo la y. Ahí vamos a trabajar entonces en la parte vertical de este movimiento parabólico que dije es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces esa y la vamos a calcular como la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es la componente en y de la velocidad inicial, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? El tiempo que la pelota tarda en el aire. Es el mismo tiempo que tarda en recorrer esta distancia o el tiempo que tarda en la parte vertical. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es sustituir los datos. Y es igual a la velocidad inicial, que es 25.3, eso multiplicado
por el seno de 42.0 grados, eso por el tiempo, que es 1.16, y eso le vamos a restar un medio de la gravedad, que es 9.81, y nuevamente por 1.16 al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea que entonces nos va a quedar que y es igual, vamos a ir haciendo los cálculos. Entonces tenemos primero el seno de 42 grados, eso lo vamos a multiplicar por 1.16 y lo que nos da ahí lo vamos a multiplicar por 25.3. Eso nos da 19.6. Entonces aquí tenemos el primer factor, 19.6 menos, y entonces tenemos ahora que elevar 1.16 al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por 9.81 y lo dividimos entre 2 y eso nos da 6.6. Entonces tenemos esto, 6.6. Por tanto, directamente nosotros vemos que la y es igual a 13 metros, 13.0 metros. A esa altura, arriba de la línea desde donde ha sido lanzado, golpea la pelota la pared. Es decir, digamos, la golpea en algún punto, vamos a ponerle en rojo que se destaque, en algún punto por aquí, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien, vamos ahora a hacer la parte C. En la parte C se nos pide hallar las componentes horizontal y vertical de la velocidad cuando la pelota golpea la pared. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Recordar que el movimiento horizontal, la componente horizontal de este movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces la componente horizontal no va a cambiar. Por tanto, la C, la B sub X que andamos buscando nosotros aquí, es la misma, es constante desde que sale, que va a estar dada como la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esa no va a cambiar nunca porque el movimiento horizontal es rectilíneo uniforme. Por tanto, la B sub X estará dada como la velocidad inicial, que es 25.3 por el coseno de los 42.0 grados. Y lo que nos dé ahí, esa velocidad horizontal se mantendrá siempre constante. Entonces hallamos el coseno de 42 grados, lo que nos da ahí lo multiplicamos por 25.3 y eso nos da 18.8. La B sub X es igual a 18.8 metros por segundo. Tenemos ese resultado para B sub X. Ahora tenemos que hallar a la B sub Y. Esa sí va a ir cambiando porque el movimiento en Y es uniformemente acelerado. ¿Cómo hallamos B sub Y? B sub Y lo vamos a hallar como la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es la velocidad inicial en Y, menos la gravedad por el tiempo, de esa manera. Entonces, eso quiere decir que la B sub Y la vamos a hallar nosotros como, bueno, vamos a ponerlo aquí debajo, la B sub Y la vamos a hallar como la velocidad inicial, que es 25.3, eso por el seno de 42.0 grados, y a eso le vamos a restar 9.81 por el tiempo, que es 1.16. Y lo que nos dé ahí, ese es el resultado de la componente vertical de la velocidad al momento de golpear la pared. Entonces hallamos nuevamente el seno de 42 grados, eso lo vamos a multiplicar por 25.3, eso nos da un primer factor que es 16.9. Y eso lo vamos a restar de 9.81 que va multiplicado por 1.16, 11.4. Entonces, eso es lo que tenemos y por tanto la B sub Y de acá, si restamos esto, es simplemente 5.5 metros por segundo. Esa es la componente vertical de la velocidad cuando golpea la pared.
Bien, nos pide al final entonces determinar lo siguiente, contestar la siguiente pregunta. ¿Ha pasado el punto más elevado de su trayectoria cuando golpea la pared? Vamos a interpretar qué es lo que nos dice el problema. Cuando esta pelota ha sido lanzada, puede hacer lo siguiente. Puede venir y golpear la pared cuando todavía va para arriba, o sea, no ha llegado a su punto más alto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que haga esto, que llegue a su punto más alto y golpee la pared cuando va justamente hacia debajo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es calcular el tiempo que tarda la pelota en llegar a su punto más alto. Si el tiempo que tarda la pelota en llegar a su punto más alto es menor que el tiempo que tarda en golpear a la pared, quiere decir que llegó a su punto más alto y después golpeó a la pared, ya pasó ese tiempo. Ahora, si el tiempo que tarda en llegar a su punto más alto es mayor a este, quiere decir que todavía iba hacia arriba cuando golpeó la pared, o sea, no ha pasado el punto más alto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo que nosotros sabemos es que en este tiro parabólico, en la parte vertical, cuando una pelota o un objeto cualquiera lanzado llega a su altura máxima, la velocidad en Y se hace cero, no en X, porque X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, justamente partiendo de esta expresión que está aquí, la velocidad en Y es cero cuando alcance su altura máxima. Entonces, vamos a encontrar el tiempo para el cual la velocidad en Y se hace cero. Si nosotros hacemos aquí la velocidad en Y igual a cero, lo que nos queda es que la gravedad por el tiempo es igual a v sub 0 por el seno de teta, donde este tiempo es el tiempo para llegar a su punto máximo. Le voy aquí a llamar t sub m, nada más para distinguirlo. Entonces, t sub m va a estar dado como v sub 0 por el seno del ángulo entre la gravedad. Y entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. V sub 0 por el seno del ángulo, ya lo tengo, es 16.9 y la gravedad es 9.81. Por tanto, T sub m, o sea, el tiempo necesario para llegar a su altura máxima, será el cociente de 16.9 entre 9.81. Y eso da 1.72 segundos. Entonces necesita 1.72 segundos para llegar a su altura máxima, pero golpea la pared antes de eso. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿ha pasado el punto más elevado de su trayectoria cuando la golpea? La respuesta es no lo ha pasado. Esa es la respuesta a esa pregunta que se nos marca ahí. Y bien, tenemos entonces con eso el problema resuelto. Un problema típico, muy clásico de lo que es el movimiento parabólico, el movimiento de proyectiles, cuando tenemos que hacer varios cálculos. Un problema que, reitero, he seleccionado el libro de Resnick del volumen 1, donde se trata este tema. Espero pues que si cursa esta materia de física, mecánica, donde este tema hay que verlo, este video sea de tu interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like.